Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a una sesión más del aprendizaje de la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos en la clase anterior? Hago un repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? ¿Cuál fue el tema? Deseos que se oponen. En la sesión anterior estuvimos estudiando los deseos que se oponen, basándonos en el versículo 16 al 17 de la carta a los Gálatas que el apóstol Pablo escribió, en el que nos dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino que debemos andar en el Espíritu. Y aprendíamos que cuando fuimos injertados en Cristo, no podemos ni perdemos en su totalidad la naturaleza del olivo silvestre. No la perdemos completamente. Pero somos cortados y somos injertados. Somos cortados de allá para ser injertados en Cristo y recibir la savia de una nueva naturaleza. Y debido a ese cambio en nosotros es que hay deseos que se oponen. Y a eso es lo que el apóstol Pablo le llama una lucha entre la carne y el espíritu. Estuvimos aprendiendo que la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a los deseos de la carne es no satisfagáis. Y esta palabra viene de su raíz satisfecho, que se ejemplifica en tener hambre y saciarse. Y lo que esto nos enseña es que nuestra carne siempre tiene y tendrá deseos de pecado. Pero el mandamiento de Dios es no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta este momento el apóstol Pablo sostiene la idea de nuestra naturaleza en deseos de la carne. Pero si un deseo de la carne se satisface, entonces se convierte en obra de la carne. Un deseo que se satisface es una obra de la carne. Pero él sigue presentando su idea desde el deseo y nos explica que en cuanto a nosotros, los que hemos sido injertados, tenemos una lucha de deseos. Los que no están en Cristo jamás tendrán esa lucha. Pero para los que estamos en Cristo, el apóstol Pablo nos explica que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y es exactamente lo que encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 24, cuando el apóstol Pablo nos explica el ejemplo del olivo, que es contra naturaleza. Fuimos injertados contra naturaleza, injertados desde el olivo silvestre al buen olivo. Y expliqué la manera en la que se oponen nuestros deseos y en los momentos en los que nuestra carne desea todo aquello que nos lleva hacia el pecado, nuestra naturaleza espiritual se opone y le hace contrapeso a todos esos deseos. Pero también es real que en los momentos en los que nuestro espíritu nos lleva hacia lo que nos hace crecer espiritualmente, como el estudio de la palabra de Dios, la comunión con Dios y los hermanos, la oración y la intimidad con Dios, nuestra carne se opone y le hace lucha. Y la palabra de Dios dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Pero hay algo que quise que nos quedara claro desde la sesión pasada, y es que aunque nuestra naturaleza de carne nos presiona a pecar y pecamos voluntariamente, el pecado no es la esencia de la savia que fluye en nosotros. Para los que estamos en Cristo, la savia que fluye en nuestro interior es el Espíritu Santo. Y si la raíz es santa,
La savia es santa. Y si vivimos en Cristo, vivimos por Cristo y debemos confiar y creer que el resultado de Cristo en nosotros y su savia santa nos guiará a dar fruto de santificación. No puede ser otro fruto. Amén. Pero esto es un proceso. No es que somos injertados y ya instantáneamente nos brotan los grandes frutos. No. Es un proceso. Necesitamos ser limpiados y a medida vamos creciendo, damos fruto. Y este es un golpe de realidad para todos aquellos que piensan que la vida cristiana es de pura victoria. Que piensan que ya no hay carne y creen que han agarrado la carne, la han tirado al suelo, le han puesto el pie en el cuello y tienen la carne ahí. No es así. No es eso lo que la Biblia dice. Ser conscientes de nuestra naturaleza de pecado nos hace ser compasivos con aquellos que verdaderamente luchan. Pero no quiere decir que no estamos en guerra y que no sabemos cuál es nuestra posición. Claro que sabemos cuál es nuestra posición y sabemos cuál es nuestra identidad. Sabemos quiénes somos, sabemos en quién hemos sido injertados y sabemos que tenemos que dar fruto. Lo sabemos. Así que yo les asigné en la clase pasada un ejercicio, que eligieran a una persona y que notaran en él aquellas cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Alguien hizo ese ejercicio? Yo les decía, es fácil ver todas aquellas pequeñas partes de la carne del otro. Es tan simple. Somos tan habilidosos en ver las obras de la carne en los demás, pero no vemos las obras que el Espíritu hace. Y en la sesión pasada yo les dejé de ejercicio que seleccionaran una persona y que la vieran hasta que vieran qué hay en él que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? Va, qué bueno, hay un alumno que lo hizo. Mi objetivo era que comprendiéramos, hermanos, que a veces somos muy hábiles y ágiles en descubrir la naturaleza de la carne de los demás, pero poco nos ejercitamos en reconocer la obra del Espíritu en todos aquellos que están luchando contra su carne. El día de hoy estudiaremos otro tema que está basado siempre en lo que estamos estudiando. Y el tema de hoy es una naturaleza crucificada para dar fruto. Una naturaleza crucificada para dar fruto. Estamos hablando de la naturaleza del olivo silvestre y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, pero hoy nos vamos a enfocar en la naturaleza crucificada. En esta sesión estudiaremos siempre la realidad de nuestra lucha contra la naturaleza de nuestra carne y estudiaremos cómo el apóstol Pablo sentía esa lucha y cómo habló el apóstol Pablo de los que estamos en Cristo y cómo nuestra carne sufre crucifixión en el momento en el que somos injertados para que estando crucificada nuestra carne tengamos oportunidad de crecer y dar fruto. Vaya conmigo a siempre los versículos claves. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 25. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 25. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia. Señor amado, purifícanos con tu palabra. Guíanos hacia el correcto entendimiento de tu palabra. Que podamos ver claramente, Señor, lo que tú quieres decirnos. Que podamos entender que tu palabra nos guía hacia la santificación y nunca da libertad ni licencia para pecar. Permite que podamos ver la libertad que tenemos en ti para dar fruto, para llevar fruto, para crecer. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. El versículo al que le daremos mayor relevancia e importancia hoy es el versículo 24 de lo que acabamos de leer, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál era el tema? Una naturaleza crucificada para dar fruto. Bueno, lo primero que menciona ahí acerca de la carne son sus pasiones y luego menciona los deseos. Pasiones, hermanos, significan emociones o sentimientos intensos y profundos que desequilibran y mueven fuertemente la voluntad de alguien, haciéndola actuar de forma impulsiva. Es dominada por sus impulsos. Esas son pasiones. Y los deseos es un impulso o anhelo emocional que motiva una acción para conseguir, para experimentar, para alcanzar algo que se percibe valioso. Así que la carne tiene pasiones y tiene deseos. No podemos deshacernos de nuestra naturaleza de la carne porque fuimos cortados del olivo silvestre. Aún estando en Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa necesita ser limpiada. Pero cuando nuestra conciencia es iluminada con la verdad de la savia del Espíritu Santo, podemos ver claramente nuestra pecaminosidad y descubrimos nuestras pasiones carnales y nuestros deseos carnales. Y estas pasiones carnales y deseos carnales no solamente tienen que ver con el tema de la sexualidad. Cuando hablamos de los deseos de la carne y las pasiones de la carne, no solamente hablamos del tema de la sexualidad. Las pasiones y deseos de una persona pueden ser diversas y variantes. Hay cosas que pueden ser pasión en nosotros con una fuerza y poder de mover nuestra voluntad y deseo por encima de nuestra relación con Dios, que no necesariamente es la sexualidad. Si nuestra voluntad se mueve fácilmente a otras cosas que no son la comunión y relación con Dios, entonces es una pasión carnal. Cuando nuestros deseos de vivir
Cuando nuestros deseos de vivir económicamente bien se sobreponen al deseo de vivir y servir a Dios en su casa, nos domina un deseo carnal. Cuando nuestra prioridad es más el trabajo, porque nuestro objetivo es una vida abundante económicamente, estamos siendo egocéntricos y estoy seguro de que eso no nace del Espíritu. Diferente es cuando tenemos un deseo en nuestro corazón y intenciones de hacer que todas aquellas cosas que logremos sean puestas para el servicio y la expansión de la predicación del Evangelio. Esa es otra cosa. Pero comúnmente en nuestra naturaleza tenemos más pasiones y deseos carnales que espirituales. Hay muchas variantes en las pasiones y deseos carnales que ejercen su fuerza sobre nosotros, y esa fuerza viene de la naturaleza del olivo silvestre de donde fuimos cortados. Y cuando somos conscientes de esa realidad, nos damos cuenta que es muy poco evidente el crecimiento en Cristo. Si usted piensa y se pone a pensar cuáles son mis motivaciones, cuál es mi deseo, cuál es mi pasión, pregúntese, ¿es Dios? Porque yo puedo tener un deseo ferviente de ser exitoso. Yo puedo tener un deseo grande de ser, rico. Puedo tener un deseo ferviente de poder ser alguien importante. Pero ese deseo puede ser carnal. Y esa pasión puede ser carnal y puede estar siendo oculta en Cristo. Pero cuando somos conscientes de esa naturaleza y sabemos que esos deseos y esas pasiones están dentro de nosotros y vemos que eso no tiene nada que ver con el crecimiento en Cristo, nos damos cuenta de que estamos pequeñitos. No hemos crecido mucho. Y quiero que estudiemos la manera en la que el apóstol Pablo enfrenta esta realidad de su carne, porque, hermanos, el apóstol Pablo también tenía carne. El apóstol Pablo también luchaba con su naturaleza carnal. Y yo quiero que veamos cómo el apóstol Pablo observa en sí mismo esta lucha y esta naturaleza. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, carta a los Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de la fuerza de su naturaleza pecaminosa y su verdadera lucha. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Puede ver cómo el apóstol Pablo está describiendo esta lucha entre su carne y el deseo de hacer la obra del Espíritu. Es una lucha. Y el apóstol Pablo en otro versículo dice que de todos los pecadores, él es el primero. Aquí va. Es interesante, hermanos, ver a un hombre del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo e irreprensible. Estamos leyendo a alguien que pertenece a la rama desgajada del olivo, que ha sido cortado esa rama desgajada y ha sido injertado en Cristo nuevamente. Alguien que tiene vida en Cristo, alguien que ha visto a Cristo resucitado en el esplendor de su gloria, alguien a quien se le han revelado los tesoros del Evangelio para la predicación a los gentiles, alguien que ha experimentado y visto el poder del Espíritu Santo en su vida y en la vida de aquellos a quienes les ha predicado, alguien que ha visto y experimentado la transformación de su propia vida, de lo que antes era y lo que hoy es en Cristo, y termina en la conclusión de sí mismo como el primer pecador. Estando en Cristo. Estando en Cristo. ¿No merece la condenación Pablo? ¿Sí, verdad? ¿Por qué Pablo entonces se sentía seguro de ser salvo? Porque está injertado en Cristo. No es por su capacidad de ser fiel. No es por su capacidad de restringirse y dominar el pecado. Es porque está en Cristo. Esa es la seguridad del apóstol. Pero ahora quiero que vaya a Romanos capítulo 8. Desde el versículo 1 al 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo ha liberado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que somos de carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora quiero traerles nuevamente al dibujo que tengo en la pizarra, para explicarles qué es lo que el apóstol Pablo trata de decir
y porque él tiene seguridad de ser salvo aún conociendo su pecado. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos encontramos en el olivo silvestre. Y lo que necesitamos de Dios en el olivo silvestre solamente es condenación. Porque la savia del olivo silvestre es pecado. ¿Recuerdan que vimos eso? Es pecado. Así que todo lo que tiene que ver con la savia del olivo silvestre es pecado. Por lo tanto, el resultado nuestro es condenación. Debe ser condenación porque Dios es justo. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido cortados del olivo silvestre y hemos sido injertados en Cristo. Pero una de las cosas que aprendimos es que el injerto no pierde la naturaleza de donde fue cortado. ¿Sí? En el olivo silvestre, la savia que le alimenta es pecado. Pero en el olivo, en el buen olivo en el que somos injertados, la savia que nos llega es santidad. Porque la raíz es santa. Lo que nos sostiene a nosotros y lo que nos da vida es que de donde fuimos injertados, Cristo a través de su Espíritu Santo nos mantiene vivos. Y ahora estamos vivos para dar los frutos del Espíritu, pero como somos injertos, siempre tenemos una naturaleza de carne, de pecado. ¿Sí? Esta unión en donde el Espíritu hace su introducción a nosotros es la lucha de la carne y el Espíritu. Nosotros no podemos deshacernos de nuestros deseos de la carne, pero tampoco podemos evitar la fuerza del poder de la savia del Espíritu. Amén. Ahora, la fuerza nuestra en Cristo es el Espíritu Santo, no el pecado. Por lo tanto, como nosotros somos traídos del olivo silvestre, tenemos una naturaleza de pecado, por lo tanto, siempre nosotros, de una u otra forma, pecaremos. Pecaremos. Entonces, ¿por qué es que ya no hay condenación para nosotros y hay salvación? Porque estamos injertados en Cristo. No porque nosotros producimos santidad, no porque nosotros hacemos una obra que nos haga hacernos salvos, sino porque la savia de Cristo nos mantiene vivos. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en el primer versículo que acabamos de leer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La condenación es para los que siguen allá con la savia de su pecado, alimentados por el pecado, viviendo completamente en el deseo de sus pecados. Pero nosotros, aunque tenemos deseos de la carne y aunque tenemos obras de la carne, por nuestra naturaleza no podemos ser condenados porque estamos en Cristo. ¿Y qué es lo que nos mantiene entonces en una vida salva? La savia del Espíritu que nos santifica. Nos santifica. Amén. ¿Se entiende? El pecado no tiene un poder de condenación en nosotros porque estamos injertados en Cristo. Y nuestra vida depende de Cristo. Él es nuestra seguridad. Lamentablemente, en nuestra vida
no podemos tener una liberación completa de nuestra carne. Siempre el apóstol Pablo hace esa lucha entre la carne y el espíritu, pero la fuerza para vencer está en andar en el espíritu en obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14? Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Esto se complementa con lo que está en Gálatas capítulo 8, capítulo 6, versículo 8. Va conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Proveer y sembrar es casi lo mismo. Sembrar para la carne es ir de forma compulsiva por nuestros deseos pecaminosos. Y sembrar para el Espíritu es ser guiado en alegría hacia la obediencia de la voluntad de Dios, obviando nuestros deseos y pasiones carnales. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿De qué está hablando el apóstol? El apóstol Pablo nos presenta la realidad de nuestra carne. No está obviando de que no somos carne, está diciendo de que somos carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, pero ahí sigue, no militamos según la carne. El apóstol Pablo está dando la realidad de nuestra carne, pero también al mismo tiempo da la convicción férrea de cuál es nuestro bando. Y nuestro bando no es la carne, es el Espíritu. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros los cristianos no tenemos una crisis de identidad. Sabemos cuál es el lado nuestro y cuál lado de la guerra es el nuestro. Sabemos que la fuerza que pertenece de nuestro lado es la fuerza del Espíritu. Por eso sigue diciendo en el versículo 4 al 6, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo nos está diciendo cuál es nuestro lado de la guerra. Y no es la carne, es el Espíritu. El apóstol Juan también tuvo algo que decir al respecto. Vaya conmigo a primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí hay tres cosas que menciona el apóstol Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. En este versículo el apóstol Juan encapsula todos los residuos de la naturaleza del olivo silvestre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las pasiones que tenemos que no son Dios. Los deseos de los ojos que no son Dios. Y los deseos de nuestra carne que tienen que ver con todo. Y el apóstol Juan encapsula todos los residuos de la naturaleza del olivo silvestre en este versículo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, no nuestros deseos y no nuestras pasiones. La voluntad de Dios. Cuando somos conscientes, hermanos, de lo pecaminosos que somos y lo real de nuestra naturaleza carnal en nuestra propia vida, los problemas de pecado de los demás dejan de tener importancia. Porque ahora la visión nuestra se ha centrado en nuestros propios pecados. Y veo todos los años que han pasado. Y he creído que yo fui injertado. Pero cuando me veo a mí mismo y pienso lo que realmente soy y lo que realmente hago, y pienso en la forma que yo vivo y veo mis proyectos y veo mis deseos y veo mis pasiones y todo aquello que yo tengo, y Dios no se encuentra ahí, Dios no es el centro de todas esas cosas, entonces vuelvo en sí de que mi vida cristiana casi que es una apariencia. ¿Qué es lo que me hace cristiano entonces? ¿Será que yo soy cristiano solo porque me dijeron que Cristo murió por mí? Entonces yo soy feliz, Cristo me salvó y eso es todo. Hermanos, estar injertados en Cristo demanda una vida de fruto. No podemos estar injertados en Cristo y vivir muertos espirituales. Estábamos muertos en delitos y pecados en el olivo silvestre, pero hoy estamos vivos, fuimos vivificados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nuestras obras deben tener la esencia de la savia del fruto del Espíritu. Estar injertados en Cristo tiene significado. Y no debe ser conformarme a creer que he sido injertado, venir un culto a la semana o venir varios cultos a la semana. Estar injertado en Cristo habla de la transformación constante de nuestra naturaleza. Eso es estar injertado. Es una transformación de nuestros deseos y pasiones. El fruto no se puede esconder. La obra de regeneración que experimentamos es la experiencia de ser injertados en Cristo, y el efecto de haber sido injertado en Cristo es que nuestra carne es crucificada por el poder del Espíritu. La obra de regeneración que experimentamos, hermanos, lo vuelvo a repetir, es ser injertados en Cristo. Y el efecto de haber sido injertados en Cristo es que nuestra carne es crucificada por el poder del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 23. Gálatas capítulo 5, de lo que leímos, 23, dice, 24, perdón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El hombre carnal ha sido crucificado.
Si un cristiano es genuinamente injertado en Cristo, su carne debe verse crucificada. Y ojo con esto, ¿qué es crucifixión? Porque esto es importante. ¿Qué es crucifixión? Porque estar crucificado no es estar muerto. Estar crucificado es estar moribundo. Pero ¿qué es lo que se crucifica según el versículo? Se crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Está crucificada, pero no aniquilada. En ningún momento el apóstol habla de que la carne es aniquilada por la obra del Espíritu, pero sí nos muestra una imagen de nuestra carne poderosamente crucificada con Cristo. Ser crucificado era sinónimo de tortura, era ser clavado, era ser fijado en una cruz para quedar completamente inmóvil. Según la historia, la gente no moría por estar crucificada, porque estar crucificado era tener unos clavos en las manos y en los pies. La manera en la que eran llevados a la cruz era lo que producía su muerte. Ellos eran azotados, eran desangrados. Y si no se morían por desvaciarse de la sangre, pues una lanza se les metía en sus pulmones por el costado. A otros les quebraban las piernas. Mi punto aquí es que cuando el apóstol Pablo habla de que estamos crucificados con Cristo, no está hablando de una aniquilación total de nuestro pecado y nuestra carne. Está hablando de que nuestra carne ha sido sometida, ha sido clavada, está moribunda y está torturada por la rica savia de la santidad de la vida. No necesariamente es que por nuestros deseos de la carne está sometida. Nosotros no tenemos deseos de someter nuestra carne. La gran mayoría de veces pecamos por los deseos de nuestra carne. La carne está sometida por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la savia que nos mantiene vivos. No tenemos poder de dominar nuestra carne. Somos carne. Es nuestra composición. Por lo tanto, necesitamos un poder externo superior que crucifique esa carne para que podamos dar fruto. Estamos injertados contra naturaleza. Eso es lo que es tan difícil para nosotros. Dominar nuestros propios deseos y comportarnos a la altura de lo que Dios ordena es difícil, porque somos carne. Pero la carne no es la fuerza que nos domina. Tenemos un poder en nosotros que fluye desde adentro y que ha crucificado esa carne. Es la rica savia del olivo, el poder del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo llevó a su vida como consuelo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo es consciente de su carne, pero sabe que vive por la obra del Espíritu. Debido a que la raíz emana una fuente interminable de la savia santificadora que nos atraviesa desde el interior, el apóstol Pablo nos enseña la seguridad que jamás el pecado se enseñoreará de nosotros, sino que aún siendo pecadores, la savia de la raíz
nos estará atravesando en un largo proceso de santificación. Toda nuestra vida. Ese largo proceso de santificación dura toda nuestra vida. Y durante atravesemos todo lo largo de nuestra vida, siempre seremos limpiados de nuestros pecados por la savia de la vida en la que fuimos injertados. Siempre seremos limpiados. Es una realidad que durante nuestra vida cristiana, estando en Cristo, seguiremos pecando. ¿O quién de ustedes aquí cree que ya no va a pecar? ¿O que ya no peca? Es una realidad que tenemos una naturaleza de pecado. Pero nuestros pecados han sido limpiados. Nuestros pecados han sido pagados. Nuestros pecados han sido perdonados y serán perdonados. Y esa es nuestra libertad, que Cristo murió y pagó la totalidad de nuestros pecados. Estando en el olivo silvestre, estábamos muertos y pecábamos por naturaleza, y el pago justo de eso era la condenación. Pero cuando fuimos cortados del olivo silvestre y fuimos traídos e injertados en Cristo, la justicia de Cristo pagó nuestra condenación. Somos injertos, y aún estando injertados en Cristo por nuestra naturaleza, seguiremos pecando. Pero ya no podemos ser condenados por nuestros pecados, porque la savia de la vida es la fuente de nuestra santificación. Y si somos hallados en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque tenemos en Él el perdón de nuestros pecados. Tener claro nuestra libertad de condenación en Cristo, porque fuimos cortados del olivo silvestre e injertados en Cristo, no es licencia de pecar para nadie. Si alguien siente licencia de pecar porque cree que está perdonado y salvo, siempre salvo, sin importar cómo viva, eso no lo produce el Espíritu. El Espíritu Santo produce deseo de dar fruto de santificación, no de perderse en el pecado. Por eso el apóstol Pablo escribe Gálatas capítulo 5 del 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La única razón por la cual debemos usar nuestra libertad de la carne por el perdón total de nuestros pecados en Cristo es para ocuparnos en dar fruto. Si nuestra carne está crucificada, nuestra lucha será menor. No debemos subirnos a la cruz e intentar quitar los clavos y crucificar la carne para ir por nuestros deseos pecaminosos. Los que son de Cristo tendrán crucificada la carne con sus pasiones y deseos. Somos libertados de la fuerza de la carne para ocuparnos en nuestro crecimiento, para dar fruto. ¿Le ayudamos al Espíritu con nuestras acciones en el fruto? No. Pero fuimos creados para buenas obras, que son la revelación externa del fruto. Y el ejercicio de la obediencia de la palabra de Dios hará que nuestras vidas se vean cargadas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.